Yo soy la luz. Soy el camino, la verdad y la vida. Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía aquí en el oasis de la televisión. Como en todos los programas, de verdad es un privilegio para mí, para todo el equipo que trabaja en este programa, porque nos acompañen y dediquen un ratito de su tiempo en este día para instruirnos en las cosas del Señor. Comenzando, amigos, con nuestra trivia. Los invitamos a participar. Tenemos por ahí 2 preguntas pendientes. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Esto pues obviamente está en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19. Repito, Génesis capítulo 3, versículo 19. Segunda pregunta pendiente para el día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? El Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Acabamos de pasar este inicio de Cuaresma, donde reflexionamos sobre este ayuno de Jesús, que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Repito, Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera pregunta para el día de hoy, amigos. Si nos hacen el favor de anotar la pregunta y buscar la respuesta ahí en su Biblia. Recuerden que la Biblia es para leerse, para escudriñarse. Primera pregunta para hoy. ¿Dónde dice la Biblia? En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Dónde dice Jesús estas palabras que son de mucha esperanza, de mucha fuerza? Repito, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Es decir, la salvación no es gratis. Segunda pregunta para el día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo y no he hablado nada a ocultas. ¿En qué parte de la Biblia nuestro Señor Jesús pronuncia estas palabras? Repito, Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo y no he hablado nada a ocultas. ¿Dónde está esto en la Biblia, amigos? Ayúdenos, participen y díganos la respuesta. Siempre enviamos por ahí obsequios a través del correo electrónico. Pero vayamos, amigos, al tema que nos ocupa el día de hoy, en el que dedicaremos nuestro programa a un doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales. Nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI nos presenta a San Francisco de Sales y nos dice: queridos hermanos y hermanas, Dios es el Dios del corazón humano, tratado del amor de Dios, escrito por este San Francisco de Sales. En estas palabras aparentemente sencillas, captamos la huella de la espiritualidad de un gran maestro, del que quiero hablarles hoy. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, nació en 1567 en una región francesa fronteriza. Era hijo del señor Boissy,
una antigua y noble familia de Saboya. Vivió a caballo entre 2 siglos, el 16 y el 17. Recogió en sí lo mejor de las enseñanzas y de las conquistas culturales del siglo que terminaba, reconciliando la herencia del humanismo con la tendencia hacia lo absoluto, propia de las corrientes místicas. Su formación fue muy esmerada. En París hizo los estudios superiores, dedicándose también a la teología, y en la Universidad de Padua los estudios de Derecho, como deseaba su padre, que concluyó de forma brillante con el doctorado en Utroque y Iure, Derecho Canónico y también Derecho Civil. En su armoniosa juventud, reflexionando sobre el pensamiento de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, tuvo una profunda crisis que lo indujo a interrogarse sobre su salvación eterna y sobre la predestinación de Dios con respecto a sí mismo, sufriendo como verdadero drama espiritual las principales cuestiones teológicas de su tiempo. Oraba intensamente, pero la duda lo atormentó de tal manera que durante varias semanas casi no logró comer ni dormir bien. En el culmen de la prueba, fue a la iglesia de los dominicos en París y, abriendo su corazón, rezó de esta manera: cualquier cosa que suceda, Señor, tú que tienes todo en tu mano y cuyos caminos son justicia y verdad, cualquier cosa que tú hayas decidido para mí, tú que eres siempre juez justo y Padre misericordioso, yo te amaré, Señor. Te amaré aquí, oh Dios mío, y esperaré siempre en tu misericordia y repetiré siempre tu alabanza. Oh Señor Jesús, tú serás siempre mi esperanza y mi salvación en la tierra de los vivos. Que lo escribió en su Canon Proconsular, volumen 1, artículo 4. A sus 20 años, San Francisco encontró la paz en la realidad radical y liberadora del amor de Dios. Amarlo sin poder medir nada ni pedir nada a cambio y confiar en el amor divino, no preguntar más que ¿qué hará Dios conmigo? Yo sencillamente lo amo, independientemente de lo que me dé o no me dé. Así encontró la paz y la cuestión de la predestinación, sobre la que se discutía en ese tiempo, se resolvió porque él no buscaba más de lo que podía recibir de Dios, sencillamente lo amaba, se abandonaba a su bondad. Este fue el secreto de su vida, que se reflejara en su obra más importante, el Tratado del Amor de Dios. Venciendo la resistencia de su padre, Francisco de Sales siguió la llamada del Señor y el 18 de diciembre de 1593 fue ordenado sacerdote. En 1602 se convirtió en obispo de Ginebra, en un periodo en el que la ciudad era el bastión del calvinismo protestante, tanto que la sede episcopal se encontraba en exilio en Annecy. Pastor de una diócesis pobre y atormentada, en un enclave de montaña del que conocía bien tanto la dureza como la belleza, escribió: a Dios lo encontré lleno de dulzura y ternura entre nuestras más altas y ásperas montañas, donde muchas almas sencillas lo amaban y lo adoraban con toda verdad y sinceridad. El corzo y el rebeco corrían de aquí para allá entre los hielos espantosos para anunciar sus alabanzas. Y sin embargo, fue inmensa la influencia de su vida y de su enseñanza en la Europa de la época y de los siglos siguientes. Es apóstol, predicador, escritor, hombre de acción y de oración, comprometido en hacer realidad los ideales del Concilio de Trento que recién había pasado, implicado en la controversia y en el diálogo con los protestantes, experimentando cada vez más la eficacia de la relación personal y de la caridad, más allá del necesario enfrentamiento teológico, encargado de misiones diplomáticas a nivel europeo y de tareas sociales de mediación y reconciliación.
pero San Francisco de Sales es, sobre todo, un director de almas. El encuentro con una mujer joven, la señora de Charmoisy, lo impulsó a escribir uno de los libros más leídos de la Edad Moderna, La Introducción a la Vida Devota. De su profunda comunión espiritual con una personalidad excepcional, Santa Juana Francisca de Chantal, nació una nueva familia religiosa, la Orden de la Visitación, caracterizada, como quiso el santo, por una consagración total a Dios, vivida en la sencillez y la humildad, en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Quiero que mis hijas, escribió, no tengan otro ideal que el de gloriar a nuestro Señor con su humildad. En junio de 1615 les dio esta instrucción. San Francisco de Sales murió mientras estaba en Lyon, Francia, en el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 1622, a los 55 años de edad, tras una existencia marcada por la dureza de los tiempos y por los trabajos apostólicos. La vida de San Francisco de Sales fue relativamente breve, pero de gran intensidad. La figura de este santo produce una impresión de extraña plenitud, demostrada con la serenidad de su búsqueda intelectual, pero también en la riqueza de sus afectos, en la dulzura de sus enseñanzas, que han ejercido gran influencia en la conciencia cristiana. De palabra, humanidad, encarnó distintas acepciones que, hoy como ayer, puede asumir este término: cultura y cortesía, libertad y ternura, nobleza y solidaridad. En su aspecto tenía algo de la majestad del paisaje en que vivió, conservando también su sencillez y su naturaleza. Las antiguas palabras y las imágenes con las que se expresaba resuenan inesperadamente también en el oído del hombre de hoy como una lengua nativa y familiar. A Filotea, destinataria ideal de su Introducción a la Vida Devota de 1607, San Francisco de Sales dirige una invitación que en su época pudo parecer revolucionaria. Es la invitación a ser completamente de Dios, viviendo en plenitud nuestra presencia en este mundo y cumpliendo también los deberes con el propio Estado. Mi intención, decía, es la de instruir a aquellos que viven en la ciudad, en el estado conyugal, en la corte. Prefacio a la Introducción de la Vida Devota, el documento en el que el Papa Pío IX, más de 2 siglos después, lo proclamó doctor de la Iglesia, insiste en esta ampliación de la llamada a la perfección, a la santidad. En él se dice: la verdadera piedad, es decir, el verdadero amor a Dios, ha penetrado hasta el trono de los reyes, en la tienda de los jefes de los ejércitos, en el tribunal de los jueces, en las oficinas, en las tiendas e incluso en las cabañas de los pastores. Así nacía la llamada a los laicos, el interés por la consagración de las cosas temporales y por la santificación de lo cotidiano, en los que insistirán el Concilio Vaticano II y la espiritualidad de nuestro tiempo. Se manifestaba el ideal de una humanidad reconciliada en la sintonía entre acción en el mundo y oración, entre condición secular y búsqueda de la perfección, con la ayuda de la gracia de Dios que impregna lo humano y, sin destruirlo, lo purifica, elevándolo a las alturas divinas. A Teótimo, el cristiano adulto, espiritualmente maduro, al que dirige unos años más tarde su Tratado del Amor de Dios, en 1616, San Francisco de Sales ofrece una lección más compleja. Esta lección supone, al inicio, una precisa visión del ser humano, una antropología, la razón del hombre, más aún el alma racional. Se presenta allí como una arquitectura armónica, un templo articulado en varios espacios alrededor de un centro que él llama
junto con los grandes místicos, cima, punta, la punta del espíritu o fondo del alma. Es el punto en el que la razón, recorridos todos sus grados, cierra los ojos y el conocimiento se funde con el amor. Que el amor, en su dimensión teologal, divina, sea la razón de ser de todas las cosas, en una escala ascendente que no parece conocer fracturas o abismos. San Francisco de Sales lo resumió en una famosa frase que dice: el hombre es la perfección del universo, el espíritu humano es la perfección del hombre, el amor es la del espíritu y la caridad es la perfección del amor. En un tiempo de intenso florecimiento místico, el Tratado del Amor de Dios es una verdadera suma y a la vez una fascinante obra literaria. Su descripción del itinerario hacia Dios parte del reconocimiento de la inclinación natural, inscrita en el corazón del hombre, aunque pecador, a amar a Dios sobre todas las cosas. Según el modelo de la Sagrada Escritura, San Francisco de Sales habla de la unión entre Dios y el hombre, desarrollando una serie de imágenes de relación interpersonal. Su Dios es Padre y Señor, esposo y amigo, tiene características maternas y de nodriza. Es el sol del que incluso la noche es misteriosa revelación. Ese Dios atrae hacia sí al hombre con vínculos de amor, es decir, de verdadera libertad. Y decía San Francisco de Sales, ya que el amor no tiene forzados ni esclavos, sino que reduce todas las cosas bajo la verdadera libertad, propia obediencia, con una fuerza tan deliciosa que, si nada es tan fuerte como el amor, nada es tan amable como su fuerza. En el tratado de nuestro santo encontramos una meditación profunda sobre la voluntad humana y la descripción de su fluir, pasar, morir para vivir, en el completo abandono, no solo a la voluntad de Dios, sino también a lo que Él le complace, a su buen beneplácito, dice San Francisco de Sales. En la cumbre de la unión con Dios, además de los arrebatos del éxtasis contemplativo, se coloca ese fluir de la caridad concreta, que está atenta a todas las necesidades de los demás y que él llama éxtasis de la vida y de las obras. Leyendo el libro sobre el amor de Dios y más aún las numerosas cartas de dirección y de amistad espiritual, se nota bien que el gran conocedor del corazón humano, ese fue San Francisco de Sales. A Santa Juana de Chantal le escribe: esta es la regla de nuestra obediencia, que les escribo con letras mayúsculas: hacer todo por amor, nada por la fuerza, amar más la obediencia que temer la desobediencia. Les dejo el espíritu de libertad, ya no el que excluye la obediencia, pues esta es la libertad del mundo, sino el que excluye la violencia, el ansia y el escrúpulo. No por nada, en el origen de muchos de los caminos de la pedagogía y de la espiritualidad de nuestro tiempo, encontramos precisamente las huellas de este maestro, sin el cual no hubiera existido San Juan Bosco ni el heroico caminito de Santa Teresa de Lisieux. Queridos hermanos y hermanas, dice nuestro Papa emérito Benedicto XVI, en un tiempo como el nuestro, que busca la libertad, incluso con violencia e inquietud, no se debe perder la actualidad de este gran maestro de espiritualidad y de paz, que plega a sus discípulos el espíritu de libertad, la verdadera, como culmen de una enseñanza fascinante y completa sobre la realidad del amor de Dios. San Francisco de Sales es un testigo ejemplar del humanismo cristiano, con su estilo familiar, con parábolas que tienen a menudo el batir de alas de la poesía,
recuerda que el hombre lleva inscrita en lo más profundo de su ser la nostalgia de Dios y que solo en Él encuentra la verdadera alegría y su realización más plena. En 1622, el duque de Saboya, que iba a ver al rey Luis XIII de Francia en Aviñón, invitó a San Francisco de Sales a reunirse con él en aquella ciudad. Movido por el deseo de abogar por la parte francesa de su diócesis, el obispo aceptó al punto la invitación, aunque arriesgaba su débil salud en un viaje tan largo y en pleno invierno. Parece que el santo presentía que su fin se acercaba. Antes de partir de Annecy, puso en orden todos sus asuntos y emprendió el viaje como si no tuviera la esperanza de volver a ver a su amada Grey. En Aviñón hizo todo lo posible por llevar su acostumbrada vida de austeridad, pero las multitudes se apiñaban para verle y oírle. Todas las comunidades religiosas querían que el santo obispo les predicara. En el viaje de regreso, San Francisco se detuvo en Lyon, hospedándose en la casita del jardinero del convento de la Visitación. Aunque estaba muy fatigado, pasó un mes entero atendido y siendo atendido por las religiosas. Una de ellas le rogó que le dijese qué virtud debía practicar de manera especial. El santo escribió en una hoja de papel con grandes letras: la humildad, hija, la humildad. Durante el Adviento y la Navidad, bajo los rigores de un crudo invierno, prosiguió su viaje, predicando y administrando los sacramentos a todo el que se lo pidiera. El día de San Juan le sobrevino una parálisis, pero recuperó la palabra y el pleno conocimiento. Con admirable paciencia, soportó las penosas curaciones que se le administraron con la intención de prolongarle la vida, pero que no hicieron más que acortársela. En su lecho repetía: puse toda mi esperanza en el Señor, y me oyó y escuchó mis súplicas, y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la iniquidad. En el último momento, apretando la mano de uno de los que le asistían solícitamente, murmuró: empieza a anochecer y el día se va alejando. Su última palabra fue pronunciar el nombre de Jesús, y mientras las circundantes recitaban de rodillas las letanías de los agonizantes, San Francisco de Sales expiró dulcemente a los 56 años de edad, el 28 de diciembre de 1622, fiesta de los santos inocentes. Había sido obispo por 21 años. El día 29 de diciembre, la ciudad entera de Lyon fue desfilando por la humilde casita donde había muerto el querido santo. Y era tanto el deseo de la gente de besarle las manos y los pies que los médicos no lograban llevarse el cadáver para hacerle la autopsia. La hiel, dice Monseñor Camus, que al sacarle la hiel, la bilis, la encontraron convertida en 33 piedrecitas, señal de los esfuerzos tan heroicos que había tenido que hacer por vencer su temperamento tan inclinado a la cólera y al mal genio, y llegar a ser el santo de la amabilidad y la sonrisa. Reliquias. Todos en Lyon querían un recuerdo del santo. Sus ropas fueron partidas en miles de pedacitos para darle a cada cual alguna reliquia. El corazón, dentro de un estuche de plata, fue llevado el corazón del gran obispo al convento de las Hermanas de la Visitación en Lyon y guardado allí como un tesoro, y fue expuesto al público. Una vez embalsamado, el cuerpo de Monseñor Francisco de Sales fue vestido con sus ornamentos episcopales y trasladado en un ataúd para sus funerales en la iglesia de la Visitación. Estuvo expuesto para veneración de los fieles por 2 días. Cuando la noticia llegó a Annecy, tomó a todos por sorpresa, y después de un silencio general, todos lloraban a su querido obispo.
Inmediatamente que llegó su cadáver a Annecy y fue sepultado, empezaron a ocurrir milagros por la intercesión del santo, lo que llevó a la Santa Sede a abrir su causa de beatificación en 1626. Toda la ciudad desfiló ante su santo y querido obispo, que apenas parecía dormido. Por la noche, cuando todos los demás se habían ido, la madre de Chantal volvió con sus religiosas a contemplar más de cerca y con más tranquilidad y detenimiento el cadáver de su venerado fundador. Mas, a causa de la prohibición de las autoridades, no se atrevió a tocar ni besar sus hermosas manos pálidas. Pero al día siguiente, los enviados de la Santa Sede le dijeron que la prohibición para tocarlo no era para ella, y entonces se arrodilló junto al ataúd, se inclinó hacia el santo, le tomó la mano y se la puso sobre la cabeza como para pedirle su bendición. Todas las hermanas vieron cómo aquella mano parecía recobrar vida y, moviendo los dedos suavemente, oprimió y acarició la humilde cabeza inclinada de su discípula preferida y santa. Todavía hoy, en Annecy, las hermanas de la Visitación conservan el velo que aquel día llevaba en la cabeza la madre Juana Francisca. ¿Qué sucedió el día que abrieron su tumba? En 1632 se hizo la exhumación del cadáver de Francisco de Sales para saber cómo estaba. Abrieron su tumba los comisionados de la Santa Sede, acompañados de las monjas de la Visitación. Cuando levantaron la lápida, apareció el santo igual que cuando vivía. Su hermoso rostro conservaba la expresión de un apacible sueño. Cuando le tomaron la mano y el brazo, descubrieron para su sorpresa que estaban aún flexibles y llevaban 10 años de enterrados. Del ataúd salía una extraordinaria y agradable fragancia. San Francisco de Sales fue canonizado en 1665 por el Papa Alejandro VII, fijando la Iglesia Católica su fiesta litúrgica el 24 de enero. En 1877, el Beato Papa Pío IX le concedió el título de doctor de la Iglesia por la eminencia de sus obras y por su vida ejemplar. Y compartimos, amigos, con ustedes algunas frases de este gran santo y doctor de la Iglesia Católica. Algunas de ellas, y dice San Francisco de Sales: la prueba de fuego para quien se dice predicador es cuando logra que su congregación no solo salga diciendo qué sermón más bonito, sino haré algo de lo que escuché. Otra frase de San Francisco: no debemos corregir nunca dejándonos llevar por nuestros sentimientos, sino únicamente por nuestra caridad. Otra frase: nadie llega jamás a la inmortalidad, sino por el camino de la aflicción. Y he aquí un gran motivo de consuelo para todo en nuestras penas y sufrimientos. Y otra frase de Francisco de Sales que dice: dejar que digan, escucharlo, sufrirlo todo, no espantarse por nada y continuar con fidelidad y buen ánimo, decía este santo. Y otra frase: antes de juzgar al prójimo, pongámonos en su lugar y a nosotros en el suyo, y de seguro que será entonces nuestro juicio recto y caritativo. Y otra frase: las mismas miserias de la vida se convierten en delicias celestiales, decía Francisco de Sales, si sabemos encontrar en ellas el placer de cumplir la voluntad de Dios. Otra frase: reprender a los demás es muy fácil, pero reprenderse y corregirse a sí mismo es sumamente difícil. Otra frase: las riquezas son verdaderas espinas. Ellas punzan con 1000 puntas